Bien, durante todos estos años que llevamos con las puertas abiertas de la congregación, hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de las diferentes cuestiones en cuanto a la cena del Señor, ¿verdad? Quien lleva aquí desde el principio lo sabe bien. Hemos hablado de sus orígenes, hemos hablado de su relación directa con la fiesta de la Pascua, hemos hablado de sus complejidades, hemos hablado de sus tradiciones, hemos hablado de sus símbolos, del pan, del vino, de la mesa, hemos hablado de fechas, hemos hablado de tiempos, de su importancia, de su necesidad, de su belleza, de su inmensidad, incluso de sus aparentes contradicciones. Pero sobre todo lo que hemos hablado durante todos estos años es que en medio de todo esto siempre ha estado y estará su centro, su núcleo inamovible, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya que Él es lo más importante y el centro de ese día y de todos los días de nuestra vida. Sin Cristo no hay fiesta. Por tanto, podríamos decir que en mayor o menor medida hemos tocado todos los puntos importantes sobre esta doctrina a lo largo de todos estos años, sobre esta práctica, festividad, conmemoración de la Cena del Señor. En este año lo que me gustaría hacer, porque ya saben que estamos siempre in extremis, el tiempo siempre se nos echa encima con todo esto, no sé por qué, seguramente que mucha parte es por mi culpa. En este año lo que me gustaría hacer es que en vez de pasar y recordar algún tema en concreto, más bien es pasar por las 3 porciones de las Escrituras más relevantes acerca de la Cena del Señor que encontramos, cómo no, en la carta de Pablo a los Corintios. Y aunque no pretendo hacer una exposición amplia, verso a verso y palabra por palabra, sí que espero resaltar los principios fundamentales que nos encontramos en nuestros diferentes textos de la palabra del Señor. Las 3 menciones en cuestión son las que encontramos en 1 Corintios 5, 1 Corintios 10 y 1 Corintios 11. No hay otras porciones a resaltar. Y aunque la enseñanza más básica de la Cena del Señor se encuentra compendida en estas 3 porciones de las Escrituras, nos damos cuenta cuando pasamos con ella que hay ciertos puntos que cada texto en particular resalta de una forma relevante por encima del resto. Por ejemplo, 1 Corintios 5 resalta sobre todo la necesidad de extraer toda la levadura que nos contamina de en medio nuestra. 1 Corintios 10 nos habla acerca de la comunión, de la unidad y la importancia de las conexiones. Y 1 Corintios 11, conocido por la mayoría, nos muestra tanto las formas como los símbolos y, cómo no, los peligros de participar indignamente de la cena del Señor. Amén. Estos son los 3 textos que me gustaría pasar por ellos. Pero antes de abordar los textos en cuestión, obviamente no los 3 en un mismo día, intentaremos, si nos da lugar, si el Señor nos da gracia, antes de que termine, pasar por estos 3 textos. Pero antes de abordar el primer texto en el día de hoy en cuestión, atendamos a un asunto altamente relevante que merece la pena resaltar y recordar, porque todos lo conocemos, ya que lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero a mí me reconforta el recordarlo muy brevemente. Como todos ustedes saben, la carta a la Iglesia a los Corintios es una de las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo a las diferentes iglesias ubicadas en el Asia Menor. Por tanto, tenemos por un lado al apóstol Pablo. Esto lo digo, mis hermanos, porque a mí me reconforta saber que lo que hago es lo que tengo que hacer. ¿A ustedes no? A mí me hace bien saber por la Escritura que lo que practicamos tiene fundamento bíblico y es algo que debemos hacer. Me hace bien saberlo. Amén. Por tanto, Pablo a los Corintios. Tenemos por un lado al apóstol Pablo, el cual su ministerio central y su mandato directo es ir a predicar el evangelio al pueblo gentil. En otras palabras, al pueblo gentil, o sea, a aquel pueblo que no es judío, de etnia, de raza, de sangre. Mientras que los apóstoles fueron a las ovejas perdidas de la casa de Israel por mandato explícito de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo toma a Pablo después de resucitado, con cuerpo glorificado, lo irrumpe en el camino y le da un mandato no de ir tras los 12 por las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino otra misión completamente diferente pero paralela, ir al pueblo gentil para predicar ese mismo evangelio. Y por otro lado tenemos, en consecuencia, esa labor evangelística de Pablo a las iglesias del Asia Menor.
Y entre dichas labores nos encontramos con una serie de cartas, como hemos dicho, concretamente 13 cartas, incluida la carta a los Corintios, que dirige, corrige, instruye a las iglesias gentiles después de su conversión. O sea, no solo les predica para que conozcan a Cristo, sino que los trata para que después, habiendo conocido a Cristo, se encaminen por las directrices que Cristo enseña. ¿Me siguen? ¿Y todo esto por qué lo digo? Porque estas verdades mencionadas dejan claro algo que conforta nuestros corazones, y es que hay una absoluta garantía y seguridad debido a quien enseña Pablo y a quien va dirigido, una iglesia gentil, que la cena del Señor vinculada a la Pascua es un mandamiento directo para nosotros, que no es exclusivo para el pueblo de Israel, sino que se extiende con total seguridad a la iglesia gentil. Por tanto, cada 14 de Nisán, por gracia de Dios y por los méritos de Jesucristo, nos debemos por obligación y privilegio sentarnos a la mesa a participar de la cena del Señor. Y esto reconforta mi corazón y espero que reconforte el suyo. ¿Están aquí? Gloria al Señor. Dicho esto, atendamos los textos en cuestión para poder adentrarnos en todo esto lo más brevemente que podamos. En primer lugar, el que encontramos en 1 Corintios capítulo 5, estos versos que vemos aquí haciendo alusión directa o indirecta de la cena del Señor, y vamos a pasar por ellos. 1 Corintios capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Y dice la palabra del Señor así, si lo tienen. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén a su palabra. Hace bien leer estos textos con lo que se acerca en estos días. Amén. Lo primero que vemos hacer al apóstol Pablo es reprender enérgicamente a la iglesia de Corinto debido al problema que en medio de ellos se encontraba. Podemos ver cómo les reprende diciéndoles en este versículo 6, no es buena vuestra jactancia. Así les habla, no es buena vuestra jactancia. La palabra que encontramos para jactancia en el griego, kaugema, significa gloriarse. No es sana, no es buena esta gloria que tenéis. Obviamente que la gloria que sentían en la iglesia de Corintio no se debía directamente por el pecado que estaba ocurriendo en medio de ellos, faltaría más, sino porque a pesar de todos los desastres de que en la iglesia sucedían, incluyendo el pecado que se cometía, que ahora hablaremos de él, ellos seguían jactándose y gloriándose de su situación y de su estado. Tenían una ruina y estaban bien. Tenían un desastre y se jactaban y se gloriaban. En otras palabras, la exhortación de Pablo, y esto es sumamente importante, escucha esto, se debe no solo a lo que ocurre, sino sobre todo hace énfasis en cómo afrontan lo que ocurre. La exhortación de Pablo no solo es debido a lo que ocurrió, sino que sobre todo les exhorta por cómo estaban afrontando aquello que estaba ocurriendo. Y en este caso no solo lo afrontan con indiferencia, sino que no se les quita la jactancia, sino que siguen gloriándose de sí mismos a pesar de la situación. Como si el pecado no les afectara. No se les ve reuniéndose, no se les ve orando, no se les ve ayunando, lamentando lo que había ocurrido en medio de la iglesia local, no se les ve acudiendo a las escrituras de cómo tienen que actuar con esta persona que estaba cometiendo su pecado y por consecuencia lo que este impacto generó a la iglesia, no se les ve indignados y pidiéndole al Señor dirección para poder ayudar a esa persona, para poder salvaguardar la salud espiritual de la iglesia y para poder glorificar a Dios en medio de las diferentes dificultades que les aparecen. No se les ve así.
no se les ve llorando, no se les ve lamentando, no se les ve cabizbajos, no se les ve preocupados, sino tranquilos y jactándose, gloriándose, haciendo caso omiso a lo que estaban sucediendo. Una auténtica locura. ¿No les pasa que cuando hay una ruina en algún lugar y ves a alguien que le afecta directamente como si nada, es altamente sorprendente? ¿Cómo puede ser que yo a 1000 kilómetros esté mal y tú estés bien? Es imposible. Por tanto, podemos ver cómo esta única palabra define el gran problema que subyace en la iglesia a los corintios y que propició esta exhortación clara y directa. Y nada tiene que ver con el pecado, entiéndanme, al menos a lo que se refiere como al principal problema. Y esto puede sonar sorprendente, pero ahora lo entenderán si no lo han entendido ya. Ninguna iglesia, ninguna, incluso cuando estas son verdaderas, con Biblia y repletas de cristianos verdaderos que quieren caminar por el Evangelio, escucha bien, están exentas de que ocurran catástrofes en medio de ellos. Y no me refiero a problemas que me atropella un coche, me refiero a pecados. Que caigan y se enfanguen. Ninguna iglesia del mundo, iglesia local me refiero, ninguna iglesia del mundo, ninguna congregación del mundo va a estar exenta durante toda su trayectoria de ese barro que nos mancha. ¿Entendéis esto? Nos podemos encontrar en medio de una iglesia con gente falsa, con lobos encubiertos en medio de la congregación, que con el paso del tiempo dan la cara provocando desastres en medio de la iglesia. Pero no solo eso, en medio de la iglesia también podemos ver como gente creyente de verdad, regenerada de verdad, salva de verdad, por diferentes causas, descuidos y diferentes dificultades que no hace falta nombrar, caen en pecados no pequeños, desestabilizando sus vidas, desestabilizando sus familias y a la vez desestabilizando en parte a la congregación. Pero aunque el problema obviamente es el pecado que se comete, ya que es la causa principal, el pecado es el mayor de los problemas y las ruinas, el verdadero problema no es tanto el pecado, sino más bien cómo se afronta el pecado. Y esto es muy fácil de entender, ya que el pecado, aunque tiene consecuencias, las tiene. El pecado es para mal, nunca el pecado es para bien. Dios no quiere tratarte por medio de... Te trata, pero no quiere tratarte por medio de hacerte pecar. Él no te hace pecar. Él quiere que vivas en santidad. Ya lo aclaremos esto, ¿verdad? Por tanto, el pecado que se comete, como decía, ya que el pecado, aunque tiene consecuencias, y tambalea la vida del que lo comete y a la vez la vida de que están a su alrededor, tiene fácil solución, aunque parezca mentira. ¿Saben cuál es la solución de todos los pecados del mundo? De todos los pecados del mundo habidos y por haber, aunque la lista dé la vuelta al mundo, la lista da la vuelta al mundo y la solución es una: arrepiéntete. La carne complica la vida y la existencia, 1000 millones de pecados diferentes. Una solución: acércate a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepentimiento consciente y arrepentimiento verdadero, como lo hemos enseñado en la congregación. No un arrepentimiento del mundo, un sentimiento superfluo, una teshuvá como corresponde. Pero cuando el pecado que se comete no se siente con la gravedad que se debe de sentir, y por tanto no hay un arrepentimiento como se debe practicar y ejecutar, es imposible que haya solución, porque el remedio no es uno. No hay puertas traseras, o pasas por el arrepentimiento o no hay perdón. Dejando todo lo que te ocurre a merced del desastre. Es por eso que la iglesia de Corinto, si hubiera hecho las cosas adecuadamente en base al pecado que se cometió, esta exhortación no hubiera sido necesaria. Sin embargo, la indiferencia, su jactancia ante el pecado cometido de un hermano de la congregación hizo necesaria esa indispensable exhortación. ¿Me siguen? Por tanto, en base al contexto que estamos hablando, lo que marca la diferencia entre una iglesia saludable y otra que no lo es cómo ésta se relaciona con el pecado y cómo reacciona ante el pecado cometido. Es una marca distintiva de una iglesia saludable. ¿Qué hacer con el pecado?
La marca distintiva de una iglesia saludable no es la impecabilidad, porque eso es solo Cristo. Es que se hace cuando alguien peca. ¿Entienden esto? El exhortar con amor y escritura, el corregir para que el que pecó retome el camino, el señalar si es en ocasiones para avergonzar, como dice la Biblia, e incluso expulsar del medio de la congregación a aquellos que no quieren rectificar, para así tener la disciplina como uno de los recursos esenciales en medio de la congregación local, como enseña las Escrituras, para tener una vida sana y saludable. Porque aunque pueda llegar el pecado en medio de una iglesia, lo que nunca puede llegar es la indiferencia ante él. Espero que esto haya quedado claro. De ahí la exhortación de Pablo. Justo después de exhortarles acerca de su jactancia, les quiere mostrar su situación por medio de una ilustración que todos conocían en la época. El versículo 6, segunda parte, dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La ilustración que Pablo utiliza tiene que ver con la levadura y con la masa. Todos sabemos que la levadura es ese ingrediente o ese proceso, ese tiempo que cuando se le deja a la masa el tiempo suficiente, se infla y se fermenta. Cuando la masa se le deja fermentar o se le añade químicamente algún tipo de levadura, solo un poquito de dicha levadura hace que una gran cantidad una pequeña masa se infle en gran manera. Ahora bien, ¿cómo se aplica todo esto a lo que estaba ocurriendo a nivel práctico en la iglesia de Corintios? ¿Por qué Pablo utiliza este ejemplo tan gráfico? Vayamos por partes. Cuando he dicho que el auditorio conocía a lo que Pablo se refería, es porque Pablo hace alusión directa a la festividad de la Pascua. Hay gente que ve, no ve Pascua por ningún sitio aquí y solo se ve Pascua por todos los sitios aquí, la fiesta de Pesaj. Y uno de sus preceptos de esta fiesta, o de los preceptos de esta fiesta, es comer pan sin levadura, tanto en el día de Pascua como en los otros días de la fiesta que le sigue los panes sin levadura. La referencia en cuestión es la siguiente: Éxodo capítulo 12, no hace falta que lo busquen, yo se lo leo, versos 14 y 15. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Cualquier cosa. El pueblo de Israel, cuando salió de la tierra de Egipto, conocen la historia y no hace falta detallarlo mucho, en la celebración de la primera Pascua hubo una particularidad en esa primera Pascua en Egipto, que luego se reprodujo no por necesidad, sino por recordatorio de lo que ocurrió, por mandato directo de Dios. Y es que salieron de Egipto con tal premura. ¿Se acuerdan que una noche antes les ordenó Dios comer el cordero de Pascua ceñidos sus lomos, vestidos? ¿Por qué tan arreglados como con las maletas hechas? Porque rápidamente se iban a ir por la mañana. Premura tiene la fiesta, la primera fiesta de la Pascua, velocidad. Y es que salieron con tal premura de Egipto que no les dé tiempo que el pan llegase a leudar. Tomaron el pan sin leudar, tomaron esa masa de pan sin permitir que leude, ni por lo más mínimo. Con el paso de los años se comenzó a relacionar la levadura con aquello que infecta y se extiende en relación directa ¿con qué? Con el pecado. Y esto no solo se lo inventaron los hombres, sino que los sacrificios, Dios habla de que hay algunos sacrificios que se tienen que hacer sin levadura, que hay fiestas como la que tenemos delante que no puede haber levadura. Vemos al propio Señor Jesucristo relacionando la levadura de los fariseos con hipocresía, por tanto con pecado, y al apóstol Pablo hablando directamente, claramente, que la levadura es un símbolo y una semejanza del pecado que tienes que quitar de tu vida, haciendo que la ausencia de la levadura haga alusión a la santidad necesaria que todo creyente tiene que tener en su nula relación con el pecado, quitar la levadura de en medio vuestra. Ese es el simbolismo. Por tanto, año tras año, una de las leyes que se estipuló en la fiesta de la Pascua es que no comieran pan sin levadura, ni siquiera que hubiera presencia de ella en dicha celebración, porque los actos materiales que se hacen externamente tipifican y conectan con una realidad que se tiene que practicar: alejar el pecado de tu vida. Fíjense cómo uno se tiene que acercar a la fiesta, y por ende esto se extiende, como es normal, a la vinculación de la fiesta de la Pascua, pero
en consecuencia, vinculantemente a la celebración de la cena del Señor. No tanto en sí en la práctica de quitar la levadura de nuestras casas, sino entender el principio de que nada leudado puede estar en nuestras vidas a la hora de participar de la fiesta, a la hora de participar de los símbolos y a la hora de participar de nuestra propia vida. ¿Entienden esto? Pues esta levadura en concreto que el apóstol Pablo señala en la iglesia de los Corintios en relación con el pecado es la siguiente, porque saben que estamos intentando no salirnos de la porción de las escrituras que tenemos delante. Pablo les habla del pan sin levadura, de la levadura que es pecado, concretamente por algo que estaba ocurriendo en la iglesia a los Corintios. Y es esta. La verdad que este pecado se me hace difícil incluso mencionarlo y decirlo en voz alta, ya que es algo terrible, censurado por las escrituras y que atenta la moralidad de cualquier persona. Resulta ser que en medio de la iglesia de Corinto había cierto hombre vendido al pecado, encendido a merced de su propia concupiscencia y maldad, que tomó a la mujer de su padre. Así lo dice la Biblia. No se refiere a su propia madre, sino a la mujer de su padre. Pareciera ser, y suponemos, que su padre se divorció y volvió a casarse, o quizás su padre quedó viudo, se volvió a casar, y este hombre tomó a la mujer de su padre. Tal acto está señalado como un pecado explícito y aborrecible para Dios en las Escrituras. Levítico capítulo 18, verso 4 en adelante dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, el Señor vuestro Dios, dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, el Señor, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, el Señor. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Esa desnudez, dice, es la desnudez de tu padre. La desnudez de la mujer de tu padre no la descubrirás, porque descubrir su desnudez es descubrir la desnudez de tu propio padre, prohibiendo en las Escrituras el que un hombre tomara a la mujer que tuvo su propio padre. Este acto era aborrecible por Dios, pero también era aborrecible por las propias personas a nivel moral y ético, y lo veían completamente despreciable. Y esto es altamente significativo porque la ciudad de Corintio no era particularmente pulcra. Es más, estaba tan vendida al pecado que había una expresión que se utilizaba en aquella región que era corintiarizar. Hablando de que corintiarizar era que tu conducta era semejante a los ciudadanos de Corintio que estaban vendidos al pecado. Pues incluso estas propias personas veían con ojos inapropiados, venían con ojos apropiados que hicieras cualquier cosa, pero que tomaras a la mujer de tu padre. Para que vean el asunto que estaba en la iglesia de Corintio, en la iglesia de Cristo que el apóstol Pablo exhortaba y enseñaba. Es por eso que el apóstol Pablo se sorprende y exhorta enérgicamente a la iglesia de Corintio de cómo es posible que teniendo a Cristo en sus corazones y teniendo que ser una luz encendida en medio de tanta tiniebla y oscuridad, consintieran y toleraran un pecado tan grave. Por eso les dice que un poco de levadura leuda toda la masa, que quitéis la levadura de en medio vuestra. ¿Qué hacéis consintiendo esto? Como ya hemos dicho, la iglesia de Corinto tendría que haberse alarmado en gran manera por lo que su hermano estaba haciendo, por lo que estaba ocurriendo en medio de una iglesia, del pecado tan grave que estaba cometiendo en medio de la iglesia del Señor. No tendrían que dejar pasar ni un culto, ni un día de reposo, ni un día de servicio en el cual no se hubieran juntado, orado, acudido a las Escrituras, exhortado y rectificado ese pecado haciendo lo que corresponde. Ni un día. ¿Quién sabe si quizá esa persona empezó a pasearse por las calles con esa mujer como si no pasara nada y todo el mundo tan tranquilo, indiferente al pecado de una persona que formaba parte de en medio de la congregación? Imagínense. Pero el pecado no se puede normalizar. La levadura no forma parte del creyente. ¿Entienden esto? Sino que tiene que ser corregido como corresponde y según las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan cuáles son los pasos a seguir para que un pecado se rectifique.
Las Escrituras no nos dejan a nuestra inventiva cómo exhortar, nos enseñan de qué manera, con qué fondo y con qué palabras, de qué forma tenemos que hacerlo. Y ya hemos predicado cómo se hace eso en medio de la congregación. No hace falta volver a repetirlo, pueden acudir a los sermones que están en la iglesia para poder saber de esto otra vez. Pero resumidamente, en primer lugar, exhortar a la persona directamente, si no lo entiende, ir con un par de hermanos para intentar convencerle y rectificarle de su pecado, si no llevarlo en medio de la congregación y si aún así no quiere rectificar, tenerlo por gentil y publicano. Hay unos pasos para poder hacerlo, pero parece ser que este caso directamente tiene que ver con un hombre que tomó a la mujer de su padre sin remordimiento, sin pudor, sin deseo de rectificación alguna, de ahí a que el remedio que se pone es el definitivo, el máximo y más explícito imposible. En los versos anteriores, en el capítulo 5, en el verso 4 y 5, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto lo dice la Biblia. Y estoy seguro que si eso se dice en voz alta, señalan falta de amor, falta de espiritualidad y cero brazo extendido. Pero lo dice la Biblia. Entrégalo a Satanás. ¿Qué hacéis? En el nombre de Jesús, entregarlo a Satanás. Ojo, Ojo, mis hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Los motivos por los cuales la Biblia es tan tajante en cuanto a esto, el apóstol Pablo señala la necesidad de que saquen la levadura de en medio de ellos, son varios y fáciles de entender. Y permítanme presentarles solo dos de ellos en relación directa con el texto en sí, para no salirnos de ahí. ¿Estamos bien? El primer motivo es el siguiente, y es sencillo y seguro que todos lo podrían deducir sin necesidad de que yo se lo explique ni los recuerde. El apóstol Pablo lo que intenta explicar es que entre otras muchas cosas y entre otras muchas desgracias que se sufren cuando no se trata el pecado como corresponde, se encuentra la propagación, escuche bien, y la contaminación de dicho pecado en medio de la congregación local. Cuando un pecado no se le pone remedio, este pecado infecta. ¿Han tenido ustedes alguna vez una cesta de fruta en su cocina? ¿Alguna vez se han dado cuenta de que hay, entre medio de todas las frutas preciosas en su momento y apetecibles, hay una fruta que se queda como medio podrida y en vez de sacarla rápidamente y tirarla, dice, bueno, la voy a dejar? ¿Se han dado cuenta cómo esa fruta podrida, por no sacarla rápidamente de la cesta donde estaban otras frutas sanas, empieza a contaminar a las de alrededor y las de alrededor hasta que al final la cesta puede enmohecerse por completo? Porque cuando no se saca el mal de la fruta, todo el cesto se contamina. Pues eso es exactamente lo mismo que ocurre cuando el pecado no se radica en medio de una congregación. Ese pecado empieza a infectar poco a poco hasta que al final toda la iglesia queda infectado por él. Pero si yo no haré lo que hizo él, no lo harás, pero te infectará de igual manera si no le pones remedio. Todo parece que sigue más o menos igual. Más allá del impacto de conocer el pecado, cuando no se pone remedio, parece que, bueno, todo sigue más o menos igual. Se intenta normalizar la situación, se intenta poco a poco olvidar el tema, que pasen las semanas, echarnos mantas sobre la cabeza. Bueno, ya ha pasado, ha quedado atrás, pero no se ha arreglado nada. Y poco a poco ese virus que no se puso enfrente del Señor, no se habló, no se predicó, no se exhortó, no se disciplinó, infecta a la congregación en todas las medidas. En primera instancia, las personas que están al lado les infecta porque les hace desobedecer los principios básicos de la disciplina, la exhortación a los hermanos y la tolerancia en cuanto al pecado. Permitimos que las cosas santas las toquen personas que no se han arrepentido como tocan, infectando lo santo. En los corazones de los creyentes que están en la iglesia empieza a despertarse la falsa idea de que pecar no es tan grave porque el que pecó no ha sufrido consecuencias como corresponden, por tanto, quizá no sea tan grave. O quizá en esta congregación tenga carta blanca para hacer lo que quiera y se empiezan a despertar sensaciones. Y empieza la gente a tomar lo ilícito, a tocar lo que no puede, simplemente porque no se hizo lo que correspondía con un pecado cometido.
Imagínense que nos enteramos que alguien en medio de la congregación empieza a ganarse la vida ilícitamente y todos en la congregación, empezando por mí, sabemos que esto ocurre y a esa persona no se le exhorta, no se le rectifica y no se le pasa por la Biblia. ¿Qué ocurrirá cuando hay una necesidad? A lo mejor a ti te va muy bien y no pasa nada, pero hay un hermano y una familia que lo está pasando francamente mal y se le sale una oportunidad de ganarse la vida ilícitamente también. ¿Saben lo que pensará? Que no es tan grave porque fulanito de tal lo hizo, lo hace y no pasa nada. Eso pensará. Porque habrá entrado el virus contaminado al corazón de los que están alrededor. Y sin darnos cuenta, seguiremos cantando, seguiremos reuniéndonos, seguiremos predicando, seguiremos celebrando y creeremos que somos una cesta saludable y apetecible cuando el mono se ha corrompido. ¿Y por qué? Porque no hicimos caso y le dimos la importancia al pecado como correspondía. Fíjense la ruina. Como para ignorarlo, mis hermanos. Y el segundo motivo afecta directamente a la celebración de la Cena del Señor. El primer motivo que Pablo les habla es para que no se contaminen como iglesia, que hagan lo que corresponde para el bien de la iglesia y, ojo, para el bien del que se expulsa. Porque Dios nos da una directriz extrema cuando llega al final del tiempo, de expulsar a la gente de esa manera porque solo desde ahí pueden volver en sí. Aquí no vuelven en sí. Aquí esa persona no vuelve en sí, tiene que volver en sí afuera. Porque dice, viéndose en ese extremo, sea salvada su alma. Pero el segundo motivo afecta directamente a la celebración de la Cena del Señor. Todos sabemos que esta porción de las Escrituras tiene una relación, y escuchen y lo entenderán, tiene una relación contextual directa con la celebración de la Cena del Señor, con la celebración de la Pascua. Podemos ver cómo nos habla de panes sin levadura, podemos ver cómo dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, y finaliza diciendo, celebremos la fiesta. Más fiesta, más Cena del Señor, más Pascua es imposible. Por tanto, queda claro que una de las alusiones por las cuales el apóstol Pablo habla del pecado que está en la iglesia de Corinto es por la necesidad de celebrar la fiesta sin levadura, o sea, ausentes de la levadura que se nos exige quitar. Por otro lado, ya hemos contemplado cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto por causa de la indiferencia de tener un pecado que se estaba cometiendo en medio de ellos. Advierte de lo que va a ocurrir a nivel de contaminación, ya que un poco de levadura leuda toda la masa, y exhorta a que expulsen, ya lo hemos dicho, a ese hombre de en medio de ellos, para no solo darle oportunidad a que él se salve, sino para también quitar la contaminación de dicha congregación. Y por último, vemos como después de advertirles, exhortarles y enseñarles lo que tienen que hacer, dice así el versículo 8. Así que celebremos la fiesta. O sea, la conclusión de toda esta relación dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Por tanto, es altamente relevante ver la relación sucesiva y consecuente de estos acontecimientos. Y escúchenme, hay un pecado, una advertencia para rectificarlo. La rectificación tiene que ver con sacar a aquel que no quiere arrepentirse de en medio de ellos, para en consecuencia poder celebrar la fiesta. ¿Notan? Por tanto, es indudable de que el segundo motivo de la exhortación de Pablo es para que se acerquen a la cena del Señor como corresponde, el buen discernimiento del cuerpo de Cristo, como después enseñará más adelante. Discerniendo el cuerpo de Cristo en relación de la persona con Dios y de la persona con su cuerpo, que es la iglesia. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 5 también vemos una gran enseñanza del papel que tiene la iglesia a la hora de permitir o prohibir quién puede o no puede sentarse en la cena del Señor. Y lo voy a volver a explicar porque ya lo hemos enseñado y parece contradictorio. Ya hemos enseñado claramente que la cena del Señor, la participación de la cena del Señor, primero, es un mandamiento directo para todo aquel creyente. Todo hijo de Dios tiene que participar de la cena del Señor, habiendo, obviamente, discernido y examinado su posición y su conducta cara con el Señor para no participar indignamente.
lo que nos deja que la participación de la cena del Señor es por voluntad y exclusividad del individuo del que la va a participar. En otras palabras, no hay hombre, mujer, anciano, pastor, quien sea, que tenga el derecho ni la prerrogativa de prohibir o permitir, si éste no quiere, que alguien participe de la cena del Señor. Cada cual, previo autoexamen, tiene que acercarse voluntariamente a participar de la cena del Señor. Yo no puedo prohibir o forzar, cada cual tiene que acercarse, yo tengo que enseñar lo que cada cual de ustedes tiene que hacer. Pero son ustedes mismos quienes tienen que decidir por su propia voluntad. Ahora bien, según los principios bíblicos que vemos en la carta a los Corintios capítulo 5 y en otras porciones de las Escrituras, si una persona viene a la congregación sin haber ajustado sus cuentas con el Señor, viviendo una vida ilícita y no confesa sin un arrepentimiento genuino y verdadero, haciendo caso omiso a su compromiso con Dios y con sus labores, ignorando sus responsabilidades, es responsabilidad de la Iglesia de hablar con la persona y decirle lo que está haciendo. Inclusive, si esta persona no rectifica y no quiere cambiar, decirle que no puede participar. ¿Por qué? Porque aunque es voluntario de la persona, tenemos la responsabilidad de proteger lo santo. Y tenemos la responsabilidad de salvaguardar la vida del que se acerca, porque ojo del que participa indignamente, y cuidamos su vida cuando le advertimos, y salvaguardar ese día, esa mesa. Porque recuerden lo que hizo el Señor, que después de que se fue Judas, que Satanás entró en él, entonces pudo hablar como corresponde a sus 12 y sentarse en la mesa con libertad. Por tanto, tenemos responsabilidad, mis hermanos, con todo esto. Por último, terminamos. ¿Cuántas verdades hay en esta porción de las Escrituras? Solo hacer mención de un par de cosas más y terminamos, que no podemos pasar por alto ya que hemos tocado este texto. El primero tiene que ver con que aunque hayamos sido limpios, porque hemos sido limpios por Cristo, ¿no? Tenemos que seguir limpiándonos. El limpio tiene que seguir limpiándose. Limpio sobre limpio. Vivimos en tiempos en que la gente se cree que porque fue limpio por Cristo una vez, que Él lo limpió, lo salvó, y le salió el encuentro y lo rescató, ya no hay nada más que hacer en cuanto a la limpieza. Él me salvó. Él ya me limpió. Yo ya no tengo nada más que hacer. Me limpió una vez y para siempre. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Es como si creyéramos que el primer baño de enero nos sirve para hasta diciembre. Jamás se nos ocurriría, ¿verdad? Entendemos que nos limpiamos en enero, nos duchamos en enero y nos duchamos todos los días hasta llegar a fin de año, ¿no? Las Escrituras de continuo nos enseñan que debemos limpiarnos a pesar de haber sido limpios. ¿Lo creéis? Y es por eso que leemos en el versículo 7 este texto y expresión tan particular. En el versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Han notado el texto tan particular? Para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Podemos notar cómo hay una exhortación directa a limpiarnos de la levadura del pecado. Si es que esta está en nuestras vidas. Tenéis pecado, límpiate. Pero dice algo muy interesante. Para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Podemos notar cómo parece que hay una aparente contradicción, ya que nos dice que nos limpiemos para que seamos nueva masa, al mismo tiempo que dice que ya somos esa nueva masa. ¿Estáis aquí? Si no escucháis esto, os vais a perder. Limpiaos a pesar de ser limpios, para que seáis nueva masa otra vez, nueva masa sin levadura como sois. Y podemos notar esta aparente contradicción, ya que nos dice que nos limpiemos para que seamos nueva masa al mismo tiempo que se nos dice que ya somos nueva masa. Y esto no es más que una clara alusión a la parte que Cristo hizo con nosotros respecto a que ya somos nueva masa, y al mismo tiempo la parte que nos corresponde en nuestra responsabilidad de que a pesar de que ya somos nueva masa, nos sigamos limpiando para ser una masa limpia.
Ya eres masa, pero límpiate para que seas siguiendo masa. Limpia. Porque la responsabilidad de Cristo, la definitiva, la que nos traslada de las tinieblas a la luz, solo la puede hacer Él, porque no hay méritos en el hombre. Pero no te olvides de que en nosotros está el permanecer limpios y el limpiarnos cuando nos ensuciamos. Porque tenemos una responsabilidad de limpiarnos. ¿Y cómo se limpia uno? Con capacidades, ¿cómo se limpia uno? Tenemos geles especiales en casa, champús increíbles, duchas impresionantes. ¿Cómo nos limpiamos? ¿Cuál es la única manera de limpiarnos? Por medio del arrepentimiento y la confesión del pecado, por medio de llorar y lamentar el pecado cometido. Y si eso hacemos, no hay mancha que Cristo no limpie. No hay fango incrustado, no hay pudredumbre, todo se queda limpio. Porque el Señor, aunque es el quien lo hace todo, exige de nosotros que sigamos haciendo, que sigamos limpiándonos, que sigamos arrepintiéndonos, porque la Teshuvah no es un día, es un camino de vuelta desde que te arrepentiste. ¡Aleluya! Por eso dice en Isaías capítulo 1, versículo 16, ¿recuerdan? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eres nueva masa, lo eres, pero tienes que seguir quitando la levadura y limpiándote. Porque lo que hizo el Señor no exime la responsabilidad de lo que hoy tenemos que hacer nosotros. Tenemos una responsabilidad, estamos puestos en mayordomía, estamos expuestos ante este mundo y tenemos que procurar guardar los mandamientos para no ensuciarnos y si nos ensuciamos, arrepentirnos para limpiarnos. Y el último motivo, y con esto concluimos en el día de hoy, y es ¿por qué todo esto? ¿Por qué todas estas enseñanzas del apóstol Pablo? ¿Por qué Pablo escribe? ¿Por qué Pablo exhorta? ¿Por qué Pablo reprende? ¿Por qué el cristiano no puede vivir con la levadura en sus vidas? ¿Por qué tiene que sacarla de sus vidas y en medio de su casa y de su diario vivir? Pues ¿por qué es necesario todo esto? Cuando hablamos de los porqués, la respuesta siempre acaba en el mismo lugar y nunca es diferente. Siempre en el mismo lugar. El mismo verso de 1 Corintios 5, 7 que hemos leído, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, es este, porque vuestra Pascua que es Cristo. Amén. Todo nos lleva ahí. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El motivo del esfuerzo de tu labor siempre es el mismo. Cristo fue el Cordero que murió por ti. Por tanto, porque nuestra Pascua es Cristo, límpiate. Porque no entiendes que ya fue sacrificado por ti, iglesia de Corintio. Límpiate de la levadura, celebra la fiesta, porque tu Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. A Él la gloria. El motivo es Cristo, es la causa, es el efecto, es la razón, es la motivación, es la fuerza, es el porqué de todas nuestras acciones. Es el motivo de nuestra vida y esperanza. Si ya Él fue sacrificado por nosotros, como ese Cordero Pascual, ¿qué nos toca hacer? Sino vivir juntamente con Él crucificado. Últimamente no sé por qué hablo tanto esto mismo. Lo digo mucho últimamente. El camino del Evangelio no se puede transitar si tu corazón
tu deseo, tu afinidad y cariño y apego está por la familia que tienes en la iglesia, por el hermano o amigo que tienes de toda la vida en tu congregación, porque tienes afinidad con lo que se hace, porque estás a gusto. Si ese es tu sentimiento, no durarás mucho en este camino. No duraremos mucho en este camino. Si estamos aquí porque está nuestro padre, nuestra madre, nuestro amigo, nuestro hermano, o si estamos aquí porque de alguna manera los conceptos y principios doctrinales de la congregación son afín a mis conceptos y principios doctrinales, o quizá el pastor me agrada, me gusta cómo predica y me cae bien. Si estamos aquí por esos principios, no perduraremos. Uno solo perdura si su principio es Cristo. Amén. Solo Cristo, porque todo se desvanece. Tu familia puede abandonarte, tu amigo puede convertirse en tu enemigo, tu pastor puede volverse loco doctrinalmente o caer en pecado. Estas paredes pueden derrumbarse, la doctrina puede tergiversarse, pero Cristo sigue estando en el Gólgota crucificado y Él no se mueve y Él es el punto fijo donde tenemos que poner nuestros ojos. Solo con Él podremos alcanzarle. Él es el motivo que te ayuda a perderlo todo, a tenerlo todo por basura, a sacrificarte, a desgastarte aunque no recibas recompensa, a ser los cristianos de las 1000 mejillas, a andar no 1 milla sino 14, a sacrificar todos tus deseos y proyectos. Solo con Cristo se puede. Solo con Él se puede, sin Él es imposible. Por tanto, para acercarnos a la cena del Señor, para descontaminarnos de la levadura, para hacer lo que corresponde como iglesia de Cristo en cuanto al pecado que se pueda cometer en medio nuestra, solo Cristo, solo con Él lo podremos hacer. Por tanto, por favor, solo pon los ojos en tu hermano o en mí o en tu prójimo si ves a Cristo en él. No en él, sino porque ves atisbos de Cristo en su vida. Porque los ojos solo pueden estar puestos en el Señor Jesús. Inclina tu cabeza, vamos a orar.